Bienvenidos una vez más a un video tutorial de matemáticas donde vamos a hablar ahora el tema de los predicados de varias variables. Vamos a definir qué son predicados de dos variables. Los predicados de dos variables son expresiones abiertas en términos de varias variables que al ser reemplazadas por los elementos de un conjunto referencial con respecto a cada variable se convierten en proposiciones. Si x1, x2, xn representan a cualquier elemento de los referenciales R de x1, referencial de x2, referencial de xn respectivamente, entonces la expresión P de x1, x2, puntos suspensivos, xn se definirá como predicados de n variables. La notación para los predicados de varias variables será P de x1, x2, puntos suspensivos xn, también puede ser Q de x1, x2, xn, puede ser R de x1, x2, puntos suspensivos xn, etc. Las aplicaciones de los predicados de varias variables son de mucha utilidad en el estudio de la matemática en general. Por ejemplo, cuando se plantea una ecuación que incluye una variable, esta podrá ser analizada como un predicado de una única variable, a partir de la determinación de un conjunto referencial. Por otra parte, si se plantea un sistema de ecuaciones, el mismo será analizado como un predicado de tantas variables como incógnitas estén presentes. Sin dejar de lado la importancia de los predicados de varias variables para fines específicos, en esta sección se estudiarán predicados que contengan solamente dos variables. Considerando un predicado P de x, y, si se realiza un cambio en la variable y la reemplazamos por la variable x de tal forma que el predicado sea P de x, x, en este caso a la variable y se la conoce como variable libre y a la variable x se la conoce como variable ligada o anidada. Veamos algunos ejemplos para comprender mejor sobre lo que tenemos predicados de dos variables. Veamos el siguiente ejemplo. Dado los conjuntos referenciales, referencial en x, el conjunto cuyos elementos son los números -2, -1, 0, 1, 2, 3, y el referencial en y, un conjunto cuyos elementos son el -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el predicado P de x, y, x mayor que y. Indique cuáles de las siguientes expresiones son predicados y cuáles son proposiciones. Y tenemos entonces como literal A, para todo x se cumple el predicado P de x, y. Literal B, para todo y existe un x tal que se cumple el predicado x, y. Literal C, para todo x no se cumple el predicado P de x, y. Literal D, no la negación del predicado x, y, predicado de x, 3, para todo y se cumple el predicado 1, y. Entonces vamos a analizarlas. Recuerden, nuestro objetivo es identificar cuáles son predicados y cuáles de ellas son proposiciones. Muy bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Sabemos que un predicado es una proposición abierta, en la que el valor de verdad del predicado depende de los valores que se le asignen a las variables. Entonces, en el caso de las opciones A, B, C, F, nosotros estamos dando afirmaciones aquí diciendo que todos los X cumplen. Tenemos una afirmación. Aquí decimos que para todos los Y existe algún X que cumpla el predicado. Otra afirmación. Igual aquí, para todo x no se cumple el predicado x, y también en el literal f, para todo y se cumple el predicado de 1, y. Mientras que en las literales D y E no tenemos esas afirmaciones. Por lo tanto, los literales A, B, C y F corresponden a proposiciones ya que son afirmaciones, mientras que los literales D y E son predicados. Veamos ahora otro ejemplo. Tomando en consideración los conjuntos referenciales, referencial en X tal que X es un acontecimiento histórico del Ecuador, referencial en Y tal que Y es una fecha.
Y vamos a definir entonces el predicado P de X, Y. El evento X ocurrió en la fecha Y. Interprete en lenguaje natural cada proposición. Y tenemos entonces literal A, para todo X existe un Y tal que P de X, Y. Literal B, existe un Y para todo X tal que P de X, Y. Literal C, para todo Y existe un X tal que P de X, Y. Literal D, existe un X para todo Y tal que P de X, Y. Muy bien, entonces vamos a considerar el primer predicado. Para todo X existe un Y tal que P de X, Y. Haciendo la traducción al lenguaje natural diríamos, para todo acontecimiento histórico del Ecuador existe una fecha asociada. Vamos al literal B. Existe Y para todo X tal que P de X, Y. Su traducción entonces al lenguaje natural estaría dada por existe una fecha para todo acontecimiento histórico del Ecuador. Vamos con el literal C. Para todo Y existe un X tal que se cumple P de X, Y. Su traducción al lenguaje natural podría ser para toda fecha existe un acontecimiento histórico del Ecuador. Vamos con el literal D. Existe X para todo Y tal que P de X, Y. Su traducción podría ser existe un acontecimiento histórico del Ecuador para todas las fechas. Esperamos pues que este video les haya servido para que ustedes puedan comprender mejor lo que corresponde a predicados de varias variables y cómo interpretar si es que se trata de un predicado o una proposición y también cómo poder transformar del lenguaje formal al lenguaje natural. Los esperamos en un próximo video.